Si algo he aprendido es que hay frases que parecen inofensivas hasta que, meses después, descubres que eran una advertencia disfrazada de conversación casual. La noche que todo empezó estábamos en el comedor de nuestra casa en Dallas. Era uno de esos viernes en los que mi esposa organizaba cenas improvisadas con sus amigas. Yo había terminado tarde unos informes del trabajo y me uní a ellas únicamente porque Clara insistió. Clara era mi esposa desde hacía 12 años. Y esa noche estaban con nosotros Daniela, Verónica y Paula, las 3 mujeres que ella describía como sus hermanas elegidas. La mesa estaba llena de platos vacíos, copas de vino y restos de una tabla de quesos que había comprado esa misma tarde. Yo escuchaba la conversación sin participar demasiado mientras respondía a algunos correos desde el celular. Hasta que Daniela soltó una carcajada y dijo: «Los hombres vienen y van, pero las amigas son para toda la vida». Las demás se rieron. Yo levanté la vista apenas unos segundos. Clara sonrió antes de responder. «Es verdad. Las amistades reales sobreviven a todo. Las parejas, bueno, ya sabemos cómo terminan muchas veces». Noté que las 3 asentían con entusiasmo. Entonces Clara me miró directamente. «No te ofendas, amor, pero mis amigas van a estar conmigo cuando sea vieja. Los esposos son temporales». La frase quedó suspendida en el aire. No fue una broma. No hubo risas después. Ni siquiera ese tono juguetón que suele acompañar comentarios incómodos. Simplemente lo dijo, como quien expresa una verdad absoluta. Yo dejé el teléfono sobre la mesa. «Entonces», pregunté con calma, «pase lo que pase, ustedes 4 siempre van a respaldarse». «Obviamente», respondió Verónica. «Para eso están las amigas de verdad. En las buenas y en las malas», añadió Paula. «Exacto», confirmó Daniela levantando su copa. «Hasta el final». Clara me dedicó una mirada desafiante. Esperaba una discusión. Pero yo me limité a asentir. «Perfecto», dije. «Entonces hagamos una prueba». Las sonrisas desaparecieron. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara. Me acomodé en la silla. Si su amistad es tan fuerte, no debería depender del dinero de nadie. Mucho menos del mío. Daniela soltó una risa incrédula. «¿Hablas en serio?». «Totalmente». Clara frunció el ceño. «No entiendo a dónde quieres llegar». «A partir de mañana», respondí, «vas a tener exactamente el mismo presupuesto mensual que uso para mis gastos personales». Se hizo silencio. «¿Cuánto es eso?», preguntó Paula. $200. Clara abrió mucho los ojos. «¿Estás bromeando?». «No. No puedes hacer eso». «¿Por qué no?». «Porque es absurdo». «¿Lo es?», pregunté. Si los hombres somos temporales, perder mi apoyo económico no debería representar un problema. Tus amigas permanentes seguramente estarán encantadas de ayudarte». Daniela dejó la copa sobre la mesa con demasiada fuerza. «Eso es manipulación». Negué con la cabeza. «No. Es coherencia». Clara me miró con incredulidad. «No te atreverías». «Ya veremos». Aquella noche nadie volvió a mencionar el tema. Las amigas de Clara se marcharon poco después. Ella me siguió hasta la habitación. «Dime que hablabas en serio». Me quité la corbata sin mirarla. «¿Sobre qué parte?». «Sobre limitar mi dinero». «No voy a limitarte más de lo que me limito yo mismo». «No es lo mismo». «¿Por qué?». No respondió. Se limitó a cruzarse de brazos. «Estás actuando como un niño herido». «Tal vez», contesté. «O tal vez estoy intentando entender algo». «¿Qué cosa?». La observé durante unos segundos. «¿Qué tan permanentes son las personas que dicen serlo?». No volvió a decir nada. A la mañana siguiente hice algunos cambios. Nada dramático. Nada ilegal. Simplemente cancelé las tarjetas adicionales que utilizaba Clara y configuré una transferencia automática mensual a una cuenta que estaba exclusivamente a su nombre. $200. Exactamente la misma cantidad que yo destinaba a mis gastos personales. No pensé demasiado en ello después. Me fui a trabajar. La llamada llegó cerca del mediodía. «¿Qué demonios hiciste?». La voz de Clara resonó en el altavoz del coche mientras yo salía de una reunión. «Hola para ti también». Mi tarjeta fue rechazada. «Lo sé. Estoy en una cafetería». Entonces el experimento comenzó antes de lo previsto. Escuché cómo exhalaba con fuerza. «No puedes hacerme esto». «Claro que puedo. Tengo planes mañana. Tus amigas permanentes entenderán la situación». Hubo unos segundos de silencio. Daniela reservó mesa en el restaurante italiano nuevo. «Perfecto». «¿Perfecto?». «Estoy seguro de que alguien cubrirá la cuenta. Después de todo, son familia, ¿no?». Colgó sin despedirse.
El sábado pasó en relativa calma. Clara permaneció de mal humor durante todo el día. Sin embargo, alrededor de las 7 de la tarde salió arreglada para encontrarse con sus amigas. Regresó menos de una hora después. Entró a la casa dejando las llaves sobre la encimera con más fuerza de la necesaria. Yo estaba sentado en el despacho revisando unos documentos. ¿Ya volviste?, pregunté. Se canceló. ¿Qué pasó? Daniela tuvo un problema con su hijo. ¡Qué mala suerte! No respondió. Al día siguiente recibió otra invitación. Un brunch. Aceptó inmediatamente. Cuando volvió, algo había cambiado. Escuché el ruido de la puerta del garaje. Luego sus pasos acelerados atravesando la cocina. Cuando apareció en el marco del despacho, llevaba el maquillaje corrido. Y sostenía el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No levanté la vista del ordenador. ¿Cómo estuvo el brunch? No respondió enseguida. Cuando finalmente habló, su voz sonó extraña. Vacía. No querían verme por mí. Cerré lentamente la computadora portátil. ¿Qué ocurrió? Se dejó caer en el sillón frente a mí. Daniela me pidió $4,000. Parpadeé. Perdón. Dijo que era un préstamo. Que me lo devolvería en unas semanas. Me recosté en la silla. ¿Y qué respondiste? Clara bajó la mirada. Que no tenía ese dinero. ¿Les explicaste por qué? Asintió. Les dije que ahora tenía un presupuesto limitado. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Entonces Daniela pidió dividir la cuenta. La miré fijamente. ¿Y? Su labio inferior comenzó a temblar. No me alcanzaba para pagar mi parte. La habitación quedó en silencio. ¿Qué hicieron las demás? Pregunté finalmente. Clara tragó saliva. Verónica empezó a grabar con el teléfono porque le parecía gracioso. Mi estómago se contrajo. ¿Y Paula? La respuesta tardó varios segundos. Se rió con ellas. Clara se cubrió el rostro con ambas manos. La camarera retiró mi plato porque no podía pagarlo. No dije nada. Ella comenzó a llorar. Y mientras la escuchaba desde el otro lado del despacho, comprendí algo inquietante. No sentía satisfacción. Ni siquiera rabia. Sentía la extraña incomodidad de quien empieza a notar un patrón que llevaba demasiado tiempo ignorando. Porque la verdadera pregunta ya no era qué clase de amigas tenía Clara. La verdadera pregunta era otra. ¿Cuántas veces había ocurrido algo parecido sin que yo me diera cuenta? Y por primera vez en muchos años, tuve la sensación de que la respuesta iba a cambiar por completo la historia de mi matrimonio. Si esta historia te está atrapando, aprovecha para suscribirte, dejar tu like y contar en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. A veces las opiniones de desconocidos ayudan a ver con claridad aquello que tenemos justo delante de los ojos. Después de que Clara se encerró en la habitación aquella tarde, me quedé solo en el despacho mirando la pantalla apagada del portátil. $4,000. La cifra seguía dando vueltas en mi cabeza. No porque fuera imposible reunirlos. Podía hacerlo. Lo inquietante era la naturalidad con la que aquella mujer había asumido que mi esposa tenía la obligación de entregárselos. Como si pedir esa cantidad fuera equivalente a solicitar prestado un paraguas. Me levanté para servirme un vaso de agua. Cuando regresé a la sala, Clara seguía sentada exactamente donde la había dejado, con la mirada perdida. ¿Cuántas veces? Pregunté. Ella alzó la vista. ¿Qué? ¿Cuántas veces les has prestado dinero? Se quedó inmóvil. No lo sé. Clara, no llevo la cuenta. ¿Nunca la llevaste? Negó lentamente. Entre amigas eso no se hace. La frase salió de forma automática. Aprendida. Repetida demasiadas veces. ¿Y quién te enseñó eso? Ella guardó silencio. No hacía falta responder. ¿Daniela? Sus ojos se humedecieron otra vez. Decía que la gente que contabiliza todo es egoísta. Asentí despacio. Luego hice otra pregunta. ¿Y de dónde salía ese dinero? Clara frunció el ceño. ¿Cómo que de dónde? La miré fijamente. Quiero que me respondas. Ella apartó la mirada. ¿Del dinero de la casa? No. Del dinero que yo ganaba. La diferencia era importante. Aunque durante años ninguno de los dos hubiera querido reconocerla. Aquella noche no discutimos. Clara se fue temprano a la cama. Yo regresé al despacho. Abrí el portátil. Ingresé a nuestras cuentas bancarias. Y empecé a revisar movimientos antiguos. Mes tras mes. Año tras año. Al principio pensé que exageraba. Que quizá estaba reaccionando desde el resentimiento. Pero bastaron 20 minutos para encontrar el primer patrón. Cenas costosas. Siempre los jueves. El día que Clara acostumbraba reunirse con sus amigas.
Después aparecieron los tratamientos de spa, los regalos, las reservas en hoteles, compras en tiendas de lujo, transferencias bancarias pequeñas, luego más grandes. Me incliné hacia adelante. Había algo hipnótico en observar cómo una historia completa emergía desde una simple sucesión de números. Recordé un viaje que Clara había hecho con Daniela 2 años atrás. Había asegurado que cada una pagaría sus propios gastos. El estado de cuenta mostraba otra realidad. Yo había cubierto el alojamiento completo. También aparecieron unas entradas para un concierto que jamás había escuchado mencionar. Y un gasto particularmente llamativo en una boutique exclusiva. Recordé perfectamente ese día. Clara había llegado emocionada con un bolso nuevo. Daniela consiguió un descuento increíble, me dijo entonces. El recibo almacenado en mi correo electrónico contaba una historia distinta. 2 bolsos. No 1. 2. Me recliné en la silla. Eran casi las 2 de la madrugada. Saqué la calculadora del teléfono. Empecé a sumar únicamente los gastos evidentes, sin incluir aquellos que podían prestarse a interpretaciones. Cuando terminé, repetí la operación. Luego una tercera vez, porque la cifra parecía absurda. $43,000. Me quedé inmóvil. No sentí rabia. Lo que sentí fue claridad. Una claridad fría. Desagradable. Como si alguien hubiera encendido la luz en una habitación donde llevaba años viviendo a oscuras. Clara creía que la estaba castigando. Pensaba que aquellos $200 eran producto de un arrebato emocional. Pero la realidad era muy distinta. Aquella decisión había funcionado como una linterna. Por primera vez podía ver exactamente quiénes se habían beneficiado de mi esfuerzo durante años. Escuché pasos detrás de mí. Clara apareció en la puerta del despacho. Llevaba una camiseta vieja y el cabello recogido apresuradamente. ¿No vienes a dormir? En un rato. Su mirada descendió hacia la pantalla. Reconoció los movimientos bancarios de inmediato. ¿Qué estás haciendo? La observé unos segundos. Terminando la prueba. Su expresión cambió. Y por primera vez desde que nos conocíamos, fui yo quien dejó de tener miedo de la respuesta. No dormí aquella noche. Organicé toda la información en una hoja de cálculo. Fecha, lugar, cantidad, personas involucradas. Me sorprendió descubrir cuántos detalles había retenido durante años sin darles importancia. Los cumpleaños de Daniela, las escapadas improvisadas, los almuerzos especiales, las emergencias económicas. Todo encajaba. A las 6 de la mañana tenía una cronología completa de los últimos 3 años. No era una sospecha. Era contabilidad. Bajé a la cocina poco después. Clara estaba preparando café. Tenía los ojos hinchados. «¿No dormiste?», comentó. «No». Coloqué el portátil sobre la mesa. Giré la pantalla hacia ella. Observó los primeros registros. Luego los siguientes. Su expresión pasó de la confusión al desconcierto. Y finalmente al miedo. «¿Qué es esto?». «El costo de tus amistades». Continuó leyendo. Su respiración se aceleró. «No es justo verlo así». «¿Cómo debería verlo?». Yo también disfrutaba esos momentos. No lo dudo. Guardó silencio. Pero ellas también aportaban. ¿De verdad? Levanté una ceja. Dime una ocasión en la que Daniela haya pagado una cena completa. Clara no respondió. Una sola vez en la que Verónica te devolviera dinero. Nada. Una ocasión en la que Paula te ayudara económicamente cuando lo necesitaste. El silencio se hizo más pesado. Finalmente giró el anillo alrededor de su dedo. Una costumbre que aparecía siempre que estaba nerviosa. Yo era la que tenía más estabilidad. ¿Y cuando dejaste de tenerla? ¿Qué recibiste? Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. No hace falta que lo digas. Necesito que lo escuches. Ella bajó la cabeza. Humillación. Asentí lentamente. Exactamente eso. Permanecimos en silencio durante varios minutos. Hasta que hice una petición que ni yo mismo había considerado unas horas antes. Quiero ver el chat. Clara levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? El grupo que tienen ustedes 4. No. Clara. Es privado. Llevamos años financiando esas amistades. Creo que tengo derecho a entender qué tipo de relación existía realmente. Ella permaneció inmóvil. Después de un largo rato, sacó el teléfono del bolsillo de su bata. Lo desbloqueó. Y me lo entregó sin mirarme. Deslicé hacia arriba. Decenas de conversaciones. Cientos. Lo que encontré fue peor de lo que esperaba. No eran amigas compartiendo la vida. Era una dinámica perfectamente establecida. ¿Me prestas para el salón?
El viernes te pago. Nunca pagaban. Necesito zapatos para la boda de mi prima. ¿Crees que puedas ayudarme? Te invito después. No invitaban. Mensajes acompañados de fotografías de joyas. Ropa. Viajes. Indirectas disfrazadas de bromas. Siempre dirigidas a Clara. Siempre esperando que resolviera el problema. Entonces encontré algo más. Un mensaje antiguo. Breve. Eliminado pocos minutos después. Pero visible porque Clara había recibido la notificación. Hay que aprovechar mientras siga pagando todo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Volví a leerlo. Después otra vez. Le devolví el teléfono. ¿Ya lo habías visto? Ella asintió lentamente. Pensé que era una broma. La observé durante unos segundos. ¿Y por eso seguiste ayudándolas? Clara se cubrió la boca. No quería aceptar que hablaban en serio. No respondí. Porque entendía perfectamente esa sensación. Yo también llevaba años ignorando señales evidentes. Solo que mis señales tenían otro nombre. Clara. Ella secó algunas lágrimas. Yo las quería de verdad. Asentí. No dudaba de eso. El problema era que querer a alguien no garantizaba reciprocidad. Miré nuevamente la hoja de cálculo. Luego a mi esposa. Voy a continuar con la prueba. Clara frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Cerré el portátil. Ellas ya respondieron quiénes son. Me puse de pie. Ahora necesito descubrir quiénes somos nosotros. Clara no dijo nada. Y mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la cocina, comprendí que aquello ya no se trataba únicamente del dinero. Se trataba de 12 años de matrimonio. De pequeños sacrificios que había normalizado. De conversaciones que nunca tuvimos. De necesidades que ambos habíamos ignorado. Y por primera vez desde que pronuncié aquella palabra incómoda llamada prueba, empecé a preguntarme si el verdadero examen nunca había sido para las amigas de Clara. Tal vez había sido para nosotros. Y aún no sabía si estábamos preparados para conocer el resultado. Durante los siguientes 3 días, la casa se convirtió en un lugar extraño. Clara dejó de salir. Su teléfono permanecía en silencio sobre la encimera de la cocina durante horas enteras. Ya no había notificaciones constantes ni llamadas en altavoz mientras cocinaba. No más planes improvisados ni mensajes urgentes sobre cenas de último minuto. Era como si alguien hubiera apagado una radio que llevaba años sonando de fondo. Y el silencio resultaba incómodo. Yo seguí trabajando. Salía temprano y regresaba al anochecer. Pero cada vez que entraba por la puerta encontraba a Clara sentada en la sala, leyendo algo que realmente no estaba leyendo o mirando programas que claramente no estaba viendo. Parecía una persona esperando noticias. Las noticias nunca llegaban. Al cuarto día, mientras cenábamos, tomé una decisión. Invítalas. Clara levantó la vista del plato. ¿Qué? A Daniela, Verónica y Paula. Me observó confundida. ¿Para qué? Bebí un poco de agua antes de responder. Porque dijiste que son tus amigas para siempre. Ya sé cómo terminó eso. Quiero darles la oportunidad de demostrar que estamos equivocados. Frunció el ceño. No entiendo. Diles que todo volvió a la normalidad. La expresión de Clara cambió. Fue algo sutil. Pero lo vi. Esperanza. ¿Qué quieres decir con normalidad? Diles que la situación económica ya está resuelta. No era una mentira. Simplemente no era toda la verdad. Clara permaneció callada unos segundos. ¿Estás seguro? Asentí. Invítalas a cenar el viernes. Esa misma noche escribió en el grupo. No tuve que preguntarle qué respondieron. Lo descubrí por el brillo que apareció en sus ojos menos de 5 minutos después. Van a venir, dijo. Qué bien. También dijeron que me extrañaban. La observé en silencio. Durante 3 días ninguna había llamado. Durante 3 días ninguna había preguntado cómo se encontraba. Pero bastó insinuar que todo estaba solucionado para que reaparecieran. No comenté nada. No hacía falta. Los dos lo habíamos notado. Los preparativos comenzaron al día siguiente. Clara sacó la vajilla elegante que solo utilizábamos en Navidad. Planchó los manteles. Compró flores frescas para el centro de mesa. Incluso adquirió una botella del vino favorito de Daniela utilizando parte de sus $200 mensuales. La vi colocando cubiertos con una dedicación que no mostraba desde hacía mucho tiempo. Y aunque una parte de mí se sentía incómoda, otra comprendía que ella todavía necesitaba creer. Necesitaba ver la verdad con sus propios ojos. No bastaba con que yo se la explicara. El viernes llegaron puntuales. Escuché sus voces antes incluso de abrir la puerta. Risas exageradas.
Comentarios animados. Como si nada hubiera ocurrido. Daniela fue la primera en abrazar a Clara. Amiga, te extrañamos muchísimo. Verónica apareció detrás. Ya era hora de que volviéramos a reunirnos. Paula sostuvo una bolsa de postres comprados en una panadería cercana. No podíamos llegar con las manos vacías. Observé la escena desde cierta distancia. Clara sonreía, pero la tensión en sus hombros seguía allí, como si una parte de ella permaneciera alerta. Durante la cena hablaron de todo menos de lo sucedido. Vacaciones, compras, series de televisión, chismes sobre conocidos en común. En más de una ocasión noté cómo dirigían comentarios específicos hacia Clara. Comentarios cuidadosamente diseñados para medir el terreno. Estoy pensando en cambiar de coche, comentó Verónica, pero los pagos son una locura. Miró a Clara mientras lo decía. Clara bajó la vista hacia su plato. Más tarde fue Paula quien intervino. ¿Recuerdan aquel resort en Cancún? Deberíamos organizar algo parecido este verano. Daniela sonrió. Ahora que todo volvió a la normalidad, si podríamos. La palabra quedó suspendida sobre la mesa. Normalidad. Como si todos supieran exactamente lo que significaba. Serví más vino. Esperé. Cuando terminamos el plato principal, me levanté sin decir nada. Fui al despacho. Tomé el portátil. Regresé al comedor. Lo coloqué sobre la mesa. Las conversaciones se detuvieron. Daniela frunció el ceño. ¿Qué pasa? Abrí la hoja de cálculo. Giré la pantalla hacia ellas. Quería compartir algo con las amigas para siempre de mi esposa. Verónica soltó una pequeña carcajada incómoda. ¿Qué es eso? Un resumen financiero. Paula intercambió una mirada con Daniela. Clara permaneció inmóvil. ¿Resumen de qué? Preguntó Daniela. Respiré profundamente. Durante los últimos 3 años, Clara utilizó $43,000 de nuestros ingresos para cubrir gastos relacionados con este grupo. El silencio fue inmediato. ¿Perdón? Murmuró Paula. Señalé la pantalla. Viajes. Regalos. Préstamos. Restaurantes. Compras compartidas. Deslicé algunas filas. Todo está documentado. Daniela soltó una risa nerviosa. Esto tiene que ser una broma. No lo es. Verónica dejó la copa sobre la mesa. ¿Qué intentas decir? Que si ustedes son una familia elegida, considero razonable distribuir la responsabilidad emocional y financiera. Daniela me miró fijamente. ¿Hablas en serio? Completamente. Continué hablando con absoluta tranquilidad. El total asciende a $43,000. Dividido entre 3 personas corresponde aproximadamente a $14,300 cada una. Paula abrió mucho los ojos. Eso es ridículo. No estoy hablando de obligaciones legales. Cerré parcialmente el portátil. Estoy hablando de coherencia. Daniela cruzó los brazos. Nadie obligó a Clara a gastar ese dinero. Tienes razón. Asentí lentamente. De la misma manera en que nadie las obliga a demostrar que la amistad existe incluso cuando deja de ser conveniente. Verónica se puso de pie. Yo no pienso participar en esto. Por supuesto que no. Tomé un sorbo de agua. Pensé que las amigas para siempre querrían apoyar a quien tanto hizo por ustedes. Paula comenzó a recoger su bolso. Esto es una locura. Entonces Daniela se volvió hacia Clara. ¿Tú sabías de esto? Clara abrió la boca. Pero Daniela continuó hablando antes de que pudiera responder. Dime que no estás de acuerdo con semejante humillación. Clara las observó una por una. Nadie parecía preocupada por ella. Solo por la incomodidad del momento. Finalmente respondió. No sé qué pensar. Daniela dejó escapar una risa breve. Fría. Claro. Verónica tomó su abrigo. La verdad es que sin tanto drama eras mucho más divertida. Paula evitó mirar directamente a Clara. Tal vez todos necesitamos espacio. Daniela se acercó lentamente hasta quedar frente a mi esposa. Espero que entiendas lo que estás haciendo. Clara tragó saliva. ¿Qué estoy haciendo? Daniela sostuvo su mirada durante unos segundos. Eligiéndolo a él sobre nosotras. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Clara negó con la cabeza. No. Las 3 la observaron confundidas. Mi esposa respiró hondo. No fui yo quien eligió primero. Nadie respondió. Porque todos entendimos exactamente a qué se refería. Verónica fue la primera en dirigirse hacia la puerta. Paula la siguió. Daniela permaneció inmóvil unos segundos más. Luego tomó su bolso. Espero que no te arrepientas. Clara sostuvo su mirada. Yo esperaba que no me dejaran sola cuando las necesité. Daniela apartó la vista. Y salió sin responder.
La puerta principal se cerró unos segundos después. El silencio regresó a la casa. 3 copas permanecían a medio llenar sobre la mesa. Los postres seguían intactos. Clara continuó sentada en la misma silla, observando el espacio vacío que Daniela había ocupado apenas unos minutos antes. No lloró. No dijo nada. Simplemente permaneció allí. Finalmente recogí algunos platos. Lo siento, murmuré. Ella negó lentamente. No. Su voz sonó cansada. Gracias. Me detuve. Clara levantó la vista hacia mí. Necesitaba verlo. No respondí, porque entendía perfectamente lo que quería decir. Hay verdades que nadie puede enseñarte. Tienes que vivirlas. Tienes que presenciarlas. Solo entonces dejan de parecer exageraciones ajenas y se convierten en certezas propias. Mientras guardábamos los restos de la cena en silencio, una pregunta comenzó a instalarse lentamente en mi cabeza. Si aquellas mujeres habían desaparecido tan pronto como dejaron de beneficiarse de Clara, ¿qué pasaría si yo dejaba de representar una ventaja para ella? La idea me acompañó el resto de la noche. Y por primera vez desde que inicié aquella absurda prueba, dejé de preguntarme quiénes eran realmente sus amigas. Empecé a preguntarme quién era mi esposa cuando ya no quedaba nadie más a quien acudir. Las semanas posteriores a aquella cena fueron desconcertantes. No hubo gritos. No hubo reproches. Ni siquiera largas conversaciones sobre lo sucedido. Simplemente, Clara cambió. Al principio pensé que era algo temporal. Una reacción lógica después de descubrir que las personas en quienes había depositado tanta confianza nunca habían sentido lo mismo por ella. Pero los días siguieron pasando. Y el cambio permaneció. Empezó con cosas pequeñas. Cuando llegaba del trabajo, encontraba la cena preparada. No comida recalentada ni pedidos a domicilio. Cena de verdad. Preguntas sencillas. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo salió la reunión con el nuevo cliente? ¿Pudiste resolver lo del proyecto? Escuchaba las respuestas. De verdad las escuchaba. Sin revisar el teléfono cada pocos minutos. Sin interrumpirme para contarme algún problema ajeno. Una noche regresé más tarde de lo habitual. Esperaba encontrar la casa en silencio. En cambio, Clara me recibió con mi plato favorito servido sobre la mesa. Llevaba puesto un vestido azul que no le veía desde nuestro 10º aniversario. Había encendido algunas velas. Sonaba una lista de reproducción antigua. Canciones que escuchábamos cuando aún éramos novios. Me senté frente a ella. ¿A qué se debe todo esto? Clara sonrió tímidamente. Extrañaba pasar tiempo contigo. La observé durante varios segundos. Porque lo cierto era que yo también extrañaba aquello. Las cenas tranquilas. Las conversaciones sin distracciones. La sensación de ser prioridad en la vida de la persona con quien compartías el hogar. A mitad de la cena, Clara tomó mi mano. Te he dado muchas cosas por sentado. No respondí de inmediato. Tal vez los dos lo hicimos. Ella bajó la mirada. No quiero que esto termine. La frase quedó suspendida entre nosotros. Y aunque una parte de mí quiso aferrarse a esa esperanza, otra parte no lograba dejar de hacerse la misma pregunta. ¿Dónde había estado esta versión de Clara durante los últimos 10 años? Porque aquello no era algo nuevo. Era algo que ya había existido. Solo que había desaparecido hacía mucho tiempo. Y no podía ignorar el momento exacto en que había regresado. Después de perder a sus amigas. Después de quedarse sola. Después de descubrir que yo era la única persona que permanecía. Los días continuaron. Clara comenzó a encargarse voluntariamente de algunos gastos domésticos. Investigaba opciones para ahorrar dinero. Hablaba sobre buscar trabajo. Incluso empezó a tomar cursos gratuitos por internet relacionados con administración y atención al cliente. Cualquiera que nos hubiera visto desde fuera habría pensado que nuestra crisis matrimonial estaba resolviéndose. Y tal vez yo mismo habría llegado a creerlo. Si no hubiera ocurrido aquella conversación. Estábamos lavando los platos después de cenar. Ella enjabonaba. Yo secaba. Una rutina olvidada desde hacía años. De pronto, Clara habló. He estado pensando. ¿Sobre qué? Cuando vuelvas a activar mis tarjetas. Continuó fregando el mismo plato. No voy a usarlas como antes. Me quedé quieto. No recuerdo haber dicho que iba a activarlas. El movimiento de sus manos se detuvo. El agua siguió corriendo. Pensé que, después de todo esto, se giró hacia mí. Ya entendí mi error. La miré con atención. ¿Cuál fue tu error? Frunció ligeramente el ceño. Parecía reflexionar sinceramente. Finalmente respondió. Confiar en las personas equivocadas.
No dije nada durante unos segundos. Luego dejé el plato que estaba secando. Ese fue el error que ellas cometieron contigo. Clara parpadeó. ¿Qué? Te pregunté cuál fue tu error conmigo. La expresión de su rostro cambió. Confusión. Incertidumbre. Miedo. Yo. Se quedó en silencio. Esperé. Pero la respuesta nunca llegó. Porque realmente no la tenía. Después de varios segundos, bajó la mirada. No lo sé. Asentí lentamente. Piénsalo. Aquella noche dormí en el despacho. No porque estuviéramos peleados, sino porque necesitaba distancia para ordenar mis pensamientos. Y fue ahí, acostado en el sofá, cuando comenzaron a regresar recuerdos que durante años había minimizado. 3 años atrás había perdido uno de mis clientes más importantes. No fue una catástrofe financiera, pero sí implicó algunos ajustes temporales. Recuerdo perfectamente la conversación. Tenemos que reducir algunos gastos durante un par de meses, le expliqué entonces. Clara se molestó. Mucho más de lo que consideré razonable. Yo no me casé para vivir contando monedas, dijo. Solo es temporal. Espero más de la vida que eso. 2 meses. Eso fue todo lo que necesitó para resentirse conmigo. 2 meses difíciles. Ni siquiera realmente difíciles. Simplemente menos cómodos. Otro recuerdo apareció después. La cirugía de mi rodilla. Pasé varios días prácticamente inmovilizado. Los 2 primeros, Clara estuvo pendiente de mí. El tercero salió con Daniela a un spa. Necesito despejarme un poco, me explicó. En aquel momento pensé que era razonable. Yo era fuerte, independiente. Podía arreglármelas solo. Eso me repetí. Ahora, acostado en la oscuridad del despacho, la escena adquiría otro significado. Mientras yo aprendía a caminar nuevamente, mi esposa buscaba distraerse del estrés que mi recuperación le provocaba. El estrés de ella, no el dolor mío. Cerré los ojos. No sentía odio. Tampoco resentimiento. Sentía claridad. Un tipo de claridad profundamente triste. 2 días después, Clara apareció en la puerta del despacho. Llevaba el teléfono en la mano. Hice algo. Levanté la vista. ¿Qué cosa? Eliminé el grupo. Guardó silencio unos segundos. También bloqueé a Daniela, Verónica y Paula. Esperó una reacción. Quizá una felicitación. Un abrazo. Algo. Entiendo. Clara sonrió con nerviosismo. Ya no las necesito. Permaneció quieta antes de añadir. Te tengo a ti. Y allí estaba el problema. No había bloqueado a sus amigas cuando la ridiculizaron en aquel restaurante. No las bloqueó cuando descubrió el mensaje donde se burlaban de ella. No lo hizo cuando comprendió que llevaban años utilizándola. Lo hizo cuando dejó de obtener algo de esa relación. Cuando ya no le servían. Y esa diferencia cambió por completo la forma en que interpreté sus palabras. Porque el afecto basado en la necesidad no es exactamente afecto. Es dependencia. Aquella noche le di las buenas noches. Y regresé al sofá. Mirando el techo del despacho, comprendí algo que llevaba semanas evitando aceptar. La frase que Clara había pronunciado aquella cena no había sido accidental. Los hombres son temporales. No era un chiste. No era una provocación. Era una creencia. Una forma de entender las relaciones. Y quizás durante 12 años yo había sido exactamente eso. Una presencia útil. Un recurso confiable. Una seguridad constante. Pero nunca una prioridad. A la mañana siguiente encontré huevos revueltos sobre la mesa. Café recién hecho. El periódico cuidadosamente doblado. Clara se acercó y besó mi mejilla. Que tengas un buen día. Le agradecí. Me senté a desayunar. Todo estaba perfecto. Y justamente por eso sentí un nudo en el estómago. Porque toda aquella dedicación había comenzado en una fecha muy concreta. El día en que se quedó sin nadie más. La observé moverse por la cocina. Atenta. Amable. Presente. Y por primera vez desde que nos habíamos casado, me pregunté algo que nunca antes me había atrevido a formular. Si yo dejara de ser necesario, ¿seguiría siendo amado? La respuesta no llegó. Pero esa mañana, antes de arrancar el coche rumbo a la oficina, hice algo que llevaba años posponiendo sin siquiera saberlo. Tomé el teléfono. Busqué el contacto de un abogado especializado en divorcios que un antiguo compañero de trabajo me había recomendado tiempo atrás. No llamé. Todavía no. Simplemente guardé el número. Lo observé durante varios segundos. Y luego bloqueé la pantalla. Después de 12 años de matrimonio, aquello no parecía una decisión.
Parecía el primer paso para descubrir si todavía existía alguna diferencia entre ser querido por quien eres o ser necesario por lo que proporcionas. Guardé el número del abogado y conduje hasta la oficina intentando convencerme de que aquello no significaba nada. Solo era información. Prevención. Una posibilidad remota. Al menos eso me repetí durante toda la mañana. Sin embargo, cada vez que el teléfono vibraba sobre mi escritorio, mi mirada terminaba desviándose hacia aquel nuevo contacto guardado bajo un nombre sencillo. Sergio Molina. Derecho familiar. Trabajé hasta la hora del almuerzo intentando concentrarme. No funcionó. La imagen de Clara preparando café esa mañana regresaba una y otra vez. No porque fuera desagradable. Al contrario, porque era exactamente la mujer de la que me había enamorado. La mujer que parecía haber desaparecido durante años. Y ahora que había vuelto, yo ya no sabía si podía confiar en ella. A las 12:30 salí de la oficina. Conduje sin música, sin podcast. Solo el sonido del tráfico acompañando pensamientos que llevaba demasiado tiempo evitando. Cuando estacioné frente al edificio donde tenía su despacho el abogado, me quedé sentado dentro del coche varios minutos. Podía marcharme. Nadie me obligaba a entrar. Podía regresar a casa esa noche, abrazar a mi esposa y fingir que todo estaba solucionado. Pero entonces recordé algo. 2 meses difíciles. Eso fue lo que Clara había soportado antes de cuestionar nuestro matrimonio. 2 meses. Después de 12 años juntos. Bajé del coche. El despacho de Sergio Molina ocupaba el tercer piso de un edificio antiguo del centro. Era un hombre de unos 50 años, de voz tranquila y movimientos pausados. Me estrechó la mano. ¿En qué puedo ayudarte? La respuesta tardó varios segundos en salir. Porque por primera vez tuve que decirlo en voz alta. Creo que necesito información sobre un divorcio. No pareció sorprendido. Probablemente escuchaba esa frase todos los días. Me invitó a sentarme. Cuéntame. Y lo hice. No omití detalles. Le hablé sobre la cena. Sobre la frase de Clara. Sobre las amigas. Los $43,000. La humillación en el restaurante. Los cambios recientes. Incluso le hablé del desayuno preparado aquella mañana. Cuando terminé, Sergio permaneció en silencio unos segundos. Luego apoyó las manos sobre el escritorio. ¿Qué es lo que quieres? La pregunta me tomó desprevenido. No lo sé. Sí lo sabes. Desvié la mirada hacia la ventana. No quiero castigarla. Él asintió lentamente. Eso es importante. Permanecí callado. No quiero dejarla sin nada, continué. 12 años siguen siendo 12 años. Sergio tomó algunas notas. Entonces, ¿qué buscas? Respiré profundamente. Quiero salir de esto con dignidad. El abogado dejó el bolígrafo sobre la mesa. Esa es una respuesta muy distinta a la de la mayoría. Fruncí ligeramente el ceño. ¿A qué te refieres? Muchas personas llegan aquí queriendo ganar. Quieren destruir al otro porque creen que así recuperarán lo perdido. Se acomodó en la silla. Pero el divorcio no funciona así. Cuando alguien busca venganza, generalmente termina lastimándose a sí mismo. Guardé silencio. Lo que tú quieres, continuó, es cerrar una etapa correctamente. Por primera vez desde que entré en aquella oficina, sentí que alguien entendía exactamente lo que estaba intentando expresar. No quería verla sufrir. No quería humillarla. No quería devolverle el daño. Simplemente ya no quería seguir viviendo de aquella manera. Sergio me explicó cómo funcionaba el proceso. Qué bienes eran compartidos. Qué aspectos debían documentarse. Cuáles serían los siguientes pasos si finalmente decidía continuar. Escuché todo con atención. ¿Cuánto tiempo tomaría? Pregunté. Depende. ¿De qué? ¿De qué tan limpio quieras hacerlo? Reflexioné unos segundos. Lo más limpio posible. El abogado asintió. Entonces habrá que tener paciencia. Salí del despacho casi una hora después. El calor del exterior me golpeó apenas crucé la puerta del edificio. Me detuve unos instantes sobre la acera. No estaba feliz. Tampoco devastado. La mejor palabra que encontré fue decidido. Había una diferencia enorme entre actuar impulsivamente y actuar con claridad. Y por primera vez en mucho tiempo sentía que veía mi vida con claridad. Durante las siguientes semanas empecé a organizar todo. Sin ocultar nada. Sin trampas. Abrí una cuenta individual donde depositaría únicamente los ingresos futuros. No toqué los ahorros compartidos. No modifiqué documentos relacionados con la casa. Simplemente separé aquello que correspondería a mi vida después del matrimonio. Mientras tanto, Clara seguía esforzándose.
Cada noche me esperaba despierta. Me preguntaba cómo había ido mi día. Incluso comenzó a enviar solicitudes de empleo. Una tarde entré en casa y la encontré sentada frente al ordenador. Tomaba notas en un cuaderno. ¿Qué haces? Ella levantó la vista. Estoy haciendo un curso de contabilidad básica. Sonrió con cierta timidez. Por si consigo trabajo en una oficina. Asentí. Me parece bien. Durante unos segundos pareció querer decir algo más. Finalmente preguntó. ¿Crees que estoy mejorando? La pregunta me sorprendió. No porque desconociera la respuesta, sino porque no sabía cuál era la correcta. Creo que estás intentando cambiar. Clara bajó la mirada. ¿Y eso no basta? No respondí inmediatamente. Porque la verdad era complicada. A veces las personas cambian. Otras veces simplemente se adaptan a las circunstancias. Y yo todavía no sabía cuál de las dos opciones describía a mi esposa. Aquella noche volví a dormir en el despacho. No porque quisiera castigarla, sino porque cada vez que cerraba los ojos aparecía la misma pregunta. Si sus amigas nunca la quisieron realmente. ¿Había sido yo diferente? Una semana después ocurrió algo pequeño. Y aún así terminó confirmando muchas cosas. Encontré un sobre el escritorio del despacho. Lo había dejado allí Sergio con algunos documentos preliminares. Clara entró mientras yo revisaba unos correos. Sus ojos se posaron inmediatamente sobre el membrete. Reconoció el nombre del despacho. Su rostro cambió apenas una fracción de segundo. Luego volvió a la normalidad. ¿Qué es eso? Preguntó. La observé. Papeles relacionados con el trabajo. No insistió. Pero su mano permaneció inmóvil sobre el respaldo de la silla. Ah. Se dio media vuelta. Antes de salir del despacho acomodó cuidadosamente el sobre para dejarlo exactamente donde estaba. Como si nunca hubiera reparado en él. Como si preguntar demasiado pudiera convertir una sospecha en realidad. La vi alejarse por el pasillo. Y comprendí que ambos estábamos fingiendo. Ella fingía que todo volvía a la normalidad. Yo fingía que todavía creía en esa posibilidad. Las semanas continuaron avanzando. Firmé documentos. Contesté correos del abogado durante mis descansos laborales. Organicé estados financieros. Y con cada trámite sentía que recuperaba una pequeña parte de mí mismo. No la versión que existía antes del matrimonio. Esa persona ya no existía, sino una nueva. Alguien que finalmente comenzaba a preguntarse qué quería para su propia vida. Una noche, acostado en el sofá del despacho, hice cuentas diferentes. No relacionadas con dinero. Pensé en cumpleaños que había celebrado prácticamente solo. Vacaciones organizadas alrededor de los intereses ajenos. Conversaciones interrumpidas porque alguna amiga necesitaba atención urgente. Momentos difíciles atravesados en silencio porque yo debía ser el fuerte. Y comprendí algo doloroso. El verdadero costo de aquellos 12 años nunca había sido económico. Había sido emocional. 2 semanas después, Sergio me llamó. Está todo listo. Permanecí en silencio. ¿Qué sigue? Pregunté finalmente. Lo que tú decidas. Colgué el teléfono. Esa noche conduje despacio hasta casa. Las luces de la ciudad desfilaban frente al parabrisas. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí paz. No alegría. No alivio absoluto. Solo paz. Cuando llegué, Clara estaba poniendo la mesa. Había preparado sopa. Mi favorita. Levantó la vista al escuchar la puerta. Hola. Sonreí suavemente. Hola. Me senté frente a ella. Conversamos sobre cosas pequeñas. El clima. Un vecino nuevo. Un curso que había terminado esa tarde. La observé mientras hablaba. Y pensé en la mujer que conocí 12 años atrás. La mujer con la que construí una vida. La mujer que, quizás sin darse cuenta, había dejado de verme mucho tiempo antes de que yo comenzara a notarlo. Al terminar la cena, ayudé a recoger los platos. Cuando me dirigí hacia el despacho, Clara me llamó desde la cocina. ¿Estás bien? Me giré para mirarla. Sus ojos reflejaban preocupación genuina. O miedo. Quizá ambas cosas. Sí. Ella dudó unos segundos. Te noto distante. Tragué saliva. Porque sabía que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. Estoy pensando mucho últimamente. Clara asintió lentamente. ¿Sobre nosotros? La miré durante varios segundos. Y aunque todavía no pronuncié las palabras que cambiarían nuestras vidas, ambos supimos que ese momento estaba cada vez más cerca. Aquella noche apenas dormí. No porque tuviera dudas sobre lo que sentía. Las dudas habían desaparecido hacía semanas.
Lo que me mantenía despierto era aceptar lo que esas certezas implicaban. 12 años. 12 años no desaparecen simplemente porque un día despiertas y descubres que llevabas demasiado tiempo ignorando ciertas verdades. Me quedé mirando el techo del despacho hasta que comenzó a amanecer. Recordé el día de nuestra boda. El pequeño apartamento donde vivimos al principio. Las pizzas frías sobre cajas aún sin desempacar. Las madrugadas planeando el futuro. Las veces que Clara me apoyó cuando recién comenzaba mi carrera. Porque sí hubo momentos buenos. Muchos. Y quizá por eso mismo había tardado tanto en aceptar que las personas cambian. A veces lentamente. Tan lentamente que no notas cuando dejaron de parecerse a quienes eran antes. A la mañana siguiente encontré a Clara preparando el desayuno. El olor a café llenaba la cocina. Había tostadas sobre la mesa. Fruta recién cortada. Huevos revueltos. Me observó entrar. Buenos días. Buenos días. Me senté frente a ella. Durante varios minutos ninguno habló. Finalmente, Clara dejó la taza sobre el plato. ¿Vas a decirme qué está pasando? La pregunta llegó con una serenidad que me sorprendió. Ya no había ansiedad en su voz. Solo cansancio. Yo también dejé la taza sobre la mesa. Sí. Esperó. Respiré profundamente. Voy a pedir el divorcio. El silencio posterior fue absoluto. Clara permaneció inmóvil. Luego soltó la taza. El café se derramó sobre el mantel. Pero ninguno reaccionó. No, susurró. Volvió a negarlo moviendo la cabeza. No. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Es por las tarjetas, ¿verdad? No. Ya no me importan las tarjetas. Se inclinó hacia mí. Puedo vivir con menos. Lo entiendo. Puedo adaptarme. No es eso. Entonces, ¿qué es? La desesperación en su voz hizo que me doliera el pecho. Porque seguía siendo Clara. La mujer que había amado durante 12 años. La mujer con la que había compartido alegrías auténticas. Pero también la mujer que había dejado de elegirme mucho antes de que yo me diera cuenta. He hecho todo lo posible estas semanas, dijo. Cocino. Estoy buscando trabajo. He cambiado. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, hablé despacio. Empezaste a cambiar cuando te quedaste sola. Sus labios temblaron. Eso no es justo. No. Se secó algunas lágrimas. Perdí a mis amigas. Perdí muchas cosas. No las perdiste cuando te humillaron en aquel restaurante. Clara guardó silencio. No las perdiste cuando descubriste que hablaban mal de ti. Más lágrimas rodaron por sus mejillas. Las perdiste cuando dejaron de estar disponibles para ti. Ella cerró los ojos. Eso no significa que no te quiera. No respondí enseguida. Porque aquella era precisamente la pregunta que llevaba semanas intentando responder. Finalmente hablé. Hace 3 años tuvimos problemas económicos durante 2 meses. Clara bajó la mirada inmediatamente. Me dijiste que no te habías casado para vivir contando monedas. Sus hombros se encogieron. Lo sé. 2 meses, Clara. Ella permaneció inmóvil. Eso fue lo que soportaste antes de resentirte conmigo. Su respiración se volvió irregular. Continué. Cuando me operaron la rodilla, estuviste conmigo 2 días. Clara se llevó una mano a la boca. Por favor. Al tercero te fuiste al spa porque necesitabas relajarte del estrés. No lo veía así. Asentí lentamente. Lo sé. Porque ese era precisamente el problema. Nunca lo vio así. Nunca se detuvo a preguntarse cómo se sentían las cosas desde mi lado. Y yo tampoco se lo pedí. Durante años me convencí de que ser fuerte significaba necesitar poco. Ser comprensivo. Ser paciente. Ser quien siempre estaba. Hasta que comprendí que el amor no puede sostenerse indefinidamente sobre una sola persona. Clara comenzó a llorar abiertamente. No sabía que te sentías así. La observé durante varios segundos. Creo que nunca te lo preguntaste. Aquellas palabras parecieron golpearla más fuerte que cualquier otra cosa dicha esa mañana. Porque no intentó defenderse. No discutió. Simplemente bajó la cabeza. Después de un largo silencio habló. ¿Ya no me amas? La pregunta me dejó sin aire. Porque habría sido más fácil si la respuesta hubiera sido sencilla. Miré a la mujer sentada frente a mí. La misma que me había acompañado durante más de una década. La misma que me había herido sin intención consciente. La misma que ahora parecía verdaderamente asustada. Te quiero, respondí finalmente. Clara levantó la vista con una chispa de esperanza. Y entonces continué. Pero ya no confío en nuestro matrimonio. Aquella esperanza desapareció. Podemos reconstruirlo. Tal vez.
Entonces intentémoslo. Su voz sonaba desesperada. Por favor. La miré fijamente. ¿Por qué? Ella abrió la boca. La cerró. Volvió a intentarlo. Porque eres importante para mí. Esperé. No añadió nada más. ¿Por qué me amas? Pregunté. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Sí. ¿O porque no quieres quedarte sola? El silencio que siguió fue devastador. Clara no respondió. No porque no quisiera, sino porque no sabía cuál era la respuesta correcta. Y ambos lo entendimos. Se cubrió el rostro con las manos. No sé quién soy sin todo esto. Mi pecho se contrajo. Porque aquella confesión era brutalmente honesta. No se trataba únicamente de nuestro matrimonio. Clara había construido gran parte de su identidad alrededor de cuidar relaciones que la validaran. Amigas, esposa, compañera, siempre ocupando un lugar en función de otros. Nunca preguntándose quién era realmente. Vas a descubrirlo, dije suavemente. Ella levantó la cabeza. No quiero hacerlo sola. Y allí estaba nuevamente. La soledad. El miedo a quedarse sin nadie. El verdadero terror que la había acompañado desde el principio. Me incliné ligeramente hacia adelante. No voy a abandonarte económicamente. Clara me observó. He hablado con un abogado. Sus ojos se cerraron brevemente. Lo imaginaba. No quiero pelear contigo. ¿Ya decidiste todo? Reflexioné unos segundos. Decidí que necesito dejar de vivir una relación donde me siento necesario, pero no elegido. Clara lloraba en silencio. Yo te elegí cuando me casé contigo. Sí. Tragué saliva. Pero después dejaste de hacerlo cada día. La conversación terminó poco después. No porque quedara algo más por decir, sino porque ambos estábamos demasiado agotados. Los siguientes meses transcurrieron con una calma extraña. Sin discusiones. Sin reproches. Firmamos documentos. Dividimos bienes de manera justa. Clara conservó una parte importante de todo lo construido juntos. Nunca intenté perjudicarla. Ella tampoco intentó castigarme. Había demasiado dolor para añadir resentimiento. El día que recogió sus últimas cajas permanecimos en silencio. El salón parecía más grande sin tantos muebles. Más vacío. Más honesto. Clara tomó las llaves del apartamento que había alquilado. Se volvió hacia mí. Parecía querer decir algo. Finalmente preguntó. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Pensé cuidadosamente la respuesta. No estoy enfadado contigo. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿por qué duele tanto? La miré durante varios segundos. Porque algunas personas son buenas personas, y aún así no son las personas correctas para nosotros. Las lágrimas regresaron a sus ojos. Asintió lentamente. Supongo que eso tiene sentido. La acompañé hasta la puerta. No hubo abrazos dramáticos. Ni promesas imposibles. Solo dos personas despidiéndose después de compartir 12 años de vida. Antes de subir al coche, Clara se volvió una última vez. Espero que seas feliz. Y por primera vez en mucho tiempo, respondí con absoluta sinceridad. Yo también lo espero para ti. La vi marcharse. Esperé hasta que desapareció al final de la calle. Y solo entonces regresé al interior de la casa. El silencio me recibió nuevamente. Pero esta vez no se sentía vacío. Se sentía como espacio. Espacio para reconstruirme. Para descubrir quién era cuando dejaba de ocupar el rol de proveedor emocional permanente. Me senté en el sofá. Observé las paredes. Respiré profundamente. Y comprendí algo que me habría resultado imposible aceptar meses atrás. A veces amar a alguien no significa permanecer. A veces significa reconocer que ambos necesitan caminos distintos para convertirse en las personas que todavía pueden llegar a ser. Han pasado casi 11 meses desde que Clara se marchó de la casa. Durante las primeras semanas, la soledad tuvo un peso difícil de describir. No porque dudara de la decisión, sino porque 12 años dejan hábitos. Todavía preparaba café para dos algunas mañanas. Todavía miraba automáticamente hacia el asiento del acompañante cuando ocurría algo gracioso durante el trayecto al trabajo. Todavía pensaba en enviarle fotografías de cosas que sabía que le habrían gustado. La costumbre tarda más en desaparecer que el dolor. La casa cambió poco a poco. Convertí el antiguo despacho en una habitación de lectura. Reemplacé algunos muebles. Volví a correr cuando mi rodilla terminó de recuperarse por completo. Retomé amistades que había descuidado durante años. No porque Clara me lo hubiera impedido, sino porque yo mismo había dejado de priorizarlas. Empecé terapia. Y esa fue probablemente una de las decisiones más importantes que tomé después del divorcio.
La primera vez que hablé con la terapeuta, le resumí toda la historia en 40 minutos. Cuando terminé, esperaba que me dijera quién había tenido razón. ¿Quién había sido la víctima? ¿Quién era el villano? En cambio, hizo una pregunta sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en tus propias necesidades antes que en las de otra persona? No supe responder, porque llevaba tanto tiempo siendo útil para los demás que había olvidado cómo identificar qué necesitaba yo. Durante meses trabajamos precisamente sobre eso. Límites, comunicación, responsabilidad emocional. Aprender que cuidar de otros no significa desaparecer uno mismo. Aprender que ser comprensivo no implica tolerar cualquier cosa. Y sobre todo, comprender que amar a alguien no te convierte automáticamente en la persona adecuada para compartir una vida con él. Una tarde recibí un mensaje de Clara. Era la primera vez que hablábamos en casi 3 meses. ¿Podemos tomar un café algún día? Observé la pantalla durante varios minutos. Finalmente respondí. Claro. Nos encontramos un sábado por la tarde. Escogimos una cafetería pequeña a mitad de camino entre nuestras nuevas viviendas. Cuando entré, tardé unos segundos en reconocerla. Había cambiado algunas cosas. El cabello más corto. Menos maquillaje. Una expresión distinta. Más tranquila. Hola, dijo levantándose. Hola. Nos sentamos frente a frente. La conversación comenzó con cautela. Trabajo. Salud. Familia. Temas seguros. Hasta que Clara tomó aire profundamente. Conseguí empleo hace 4 meses. Sonreí. Me alegra escucharlo. Estoy en una empresa de logística. Asentí. ¿Te gusta? Pensó unos segundos antes de responder. Algunos días sí. Otros no. Sonrió ligeramente. Supongo que eso significa que es un trabajo real. Reímos por primera vez desde que llegué. Después bajó la mirada hacia la taza. También sigo yendo a terapia. La observé en silencio. Creo que por primera vez estoy descubriendo quién soy cuando nadie me necesita. Aquellas palabras captaron toda mi atención. Clara levantó la vista. No sabía estar sola. No intenté contradecirla. Porque ambos sabíamos que era verdad. ¿Y cómo te está yendo? Pregunté. Reflexionó unos segundos. Es aterrador. Luego sonrió con honestidad. Y liberador al mismo tiempo. Asentí lentamente. Ella jugueteó con la cucharilla antes de continuar. Daniela intentó contactarme hace unos meses. Sí. Necesitaba ayuda con un pago. No pude evitar arquear una ceja. Clara soltó una pequeña carcajada. Le dije que no. ¿Y cómo reaccionó? Se encogió ligeramente de hombros. Como alguien que nunca fue realmente mi amiga. Hubo un breve silencio. Después me miró directamente. Tenías razón en muchas cosas. Negué con suavidad. No se trataba de tener razón. Entonces, ¿de qué se trataba? Pensé la respuesta cuidadosamente. De dejar de ignorar lo que ambos necesitábamos. Clara permaneció en silencio. Finalmente habló. Lamento haberte hecho sentir invisible. Sentí un nudo en la garganta. Porque aquella disculpa había llegado demasiado tarde para salvar el matrimonio. Pero no demasiado tarde para sanar algunas heridas. Gracias, respondí. Nos quedamos conversando durante casi 2 horas más. Y por primera vez en muchísimo tiempo, no sentí tristeza al mirarla. Solo cariño. Un cariño distinto. Transformado. Cuando llegó el momento de despedirnos, Clara tomó su bolso. Permaneció inmóvil unos segundos antes de hablar. ¿Crees que habríamos podido salvarlo? La pregunta flotó entre nosotros. Observé a la mujer sentada frente a mí. La mujer que había amado. La mujer que me había decepcionado. La mujer que también había sido herida por sus propias decisiones. Y respondí con honestidad. Creo que podríamos haber salvado el matrimonio. Clara aguardó en silencio. Pero no sé si habríamos cambiado lo suficiente como para construir uno mejor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de aceptación. Asintió lentamente. Supongo que eso también tiene sentido. Nos levantamos. Nos abrazamos. Un abrazo breve. Sincero. Sin promesas. Sin segundas intenciones. Cuando nos separamos, Clara sonrió. Gracias por no convertirnos en enemigos. La miré durante unos segundos. Gracias por no obligarme a hacerlo. Nos despedimos. La observé alejarse por la acera. Y mientras desaparecía entre la gente, comprendí algo importante. La historia que me había contado durante años era sencilla. Yo era el proveedor. Ella era la esposa distraída. Sus amigas eran las villanas. Pero la realidad siempre es más compleja.
Yo había ignorado necesidades legítimas durante demasiado tiempo. Clara había construido su autoestima alrededor de ser necesaria para otros. Sus amigas habían aprovechado dinámicas que nadie cuestionó hasta que dejaron de funcionar. Todos habíamos participado, de una manera u otra, en la creación de aquella vida. Y precisamente por eso, todos habíamos tenido que cambiar para salir de ella. Meses después, una noche cualquiera, estaba sentado en el sofá leyendo cuando recibí una notificación en el teléfono. Era una fotografía enviada por Clara. Mostraba una estantería recién montada. Junto a la imagen había un mensaje. La armé yo sola. Antes habría llamado a cualquiera para que lo hiciera por mí. Sonreí. Después llegó otro mensaje. Gracias por haberme obligado a descubrir que podía hacerlo. Observé la pantalla durante varios segundos antes de responder. Me alegra mucho saberlo. Apagué el teléfono. Miré alrededor de la casa. Mi casa. Ya no sentía rabia. Ni arrepentimiento. Solo gratitud. Por lo aprendido. Por lo perdido. Por lo recuperado. Porque a veces las relaciones no fracasan por falta de amor. Fracasan porque las personas dejan de elegirse conscientemente mientras siguen esperando que todo permanezca igual. Y el amor, por sí solo, rara vez compensa años enteros de necesidades ignoradas. Si algo aprendí de toda esta experiencia es que las personas te muestran quiénes son en los momentos de comodidad, pero también en los momentos de dificultad. Y nosotros, con demasiada frecuencia, elegimos creer únicamente la versión que más nos conviene. Yo lo hice. Clara también. Ya no. Hoy entiendo que ser amado no es lo mismo que ser útil. Que acompañar no significa sacrificarse hasta desaparecer. Y que marcharse no siempre es un acto de egoísmo. A veces es el acto más honesto que una persona puede realizar. Esta es la primera vez que cuento toda esta historia. Y si has llegado hasta aquí, gracias por leerla. Si alguna vez te has sentido valorado únicamente por lo que aportas, espero que recuerdes algo importante. Mereces relaciones donde también te pregunten cómo estás. Mereces ocupar espacio. Mereces ser elegido incluso cuando no eres imprescindible. Y sobre todo, mereces el mismo cuidado que entregas a los demás. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir en los comentarios qué opinas sobre todo lo ocurrido. ¿Crees que tomé la decisión correcta? ¿Habrías intentado salvar el matrimonio o habrías actuado diferente? Me encantará leer tus opiniones.